Siga junto a la periodista Cristina González en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Y a esta hora, siendo las 8:47, tomamos contacto con Alberto Prej, el director ejecutivo de Chile Transparente, que le agradecemos contestarnos al teléfono hasta ahora. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Cristina. Alberto, muchas gracias, Alberto. Mira, hay dos temas que han generado bastante controversia en el gobierno. Uno tiene que ver con lo que está enfrentando el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y este viaje que finalmente se reembolsa y que tiene al gobierno bien complicado. Y lo otro, las reuniones que sostuvo en su minuto el ahora ministro de Justicia con el fiscal Abbott. ¿Qué te parecen estas dos situaciones? ¿Están empañando en parte el arranque del gobierno? Bueno, sin duda, hay que distinguirlas, por supuesto, porque las dos son bastante diferentes en su magnitud y en el caso mismo, pero podríamos decir que son metidas de patas, y metidas de patas que pueden tener consecuencias jurídicas, tanto administrativas como penales en algún caso, dependiendo de cómo avanzaran las denuncias que la oposición ha hecho en las instancias de Contraloría y en la instancia del Ministerio Público. Pero claramente son situaciones que, debido a las explicaciones que se han dado, o debido también en el caso de el ministro Hernán Larraín y las reuniones previas a la investidura de Jorge Abbott como fiscal nacional, que han sido también en opacidad, entonces generan también algún otro tipo de cuestionamiento. ¿Pero cuál podría tener una consecuencia jurídica de acuerdo a tu visión? Sí, bueno, en el caso de Felipe Larraín, claramente las explicaciones y el cómo ha ido avanzando el caso ha ido complicando aún más la situación, en el sentido de que si esto hubiese sido reconocido de inmediato como un viaje oficial, independiente que lo pagara un tercero, eso es muy habitual que un tercero pueda pagar un viaje oficial, quizás no existiría ningún problema. Pero ya al momento que el ministro dice que va a reembolsar de su propio peculio algún tipo de recurso, está dando como a entender que este viaje no era un viaje oficial. De hecho, sí lo está apuntando el diputado Monsalve, que en el fondo desacredita el argumento base de Felipe Larraín. Exactamente, y eso es lo que a uno sorprende, porque uno, viendo los antecedentes, de hecho el mismo Contralor lo decía después de su cuenta pública, bueno, es muy normal que un ministro de Estado vaya y además a una de las universidades más prestigiosas del mundo, más si ya se aclara que fue invitado o reinvitado cuando ya había sido investido como ministro. Por lo cual eso podría haber tenido una explicación independiente, que lo estético y lo político juegan otros pareceres, pero en lo jurídico tenía una explicación bastante redonda, podríamos decir. Pero ya al momento que el ministro dice, mire, lo que no pagó Harvard lo voy a pagar yo, él está diciendo, bueno, que hay un reconocimiento de que este viaje no era un viaje oficial. Y creo que eso complica la situación, independiente que eso pudiese no tener un reproche porque el daño causado hubiese sido reparado. Pero de todas formas, la Contraloría va a tener que emitir en qué ámbito se realizó este viaje. Y si fue un viaje particular, bueno, habría que preguntarse si el ministro se tomó sus vacaciones para hacerlo. Claro, abre otra puerta. Y se abre otra puerta que realmente a uno le sorprende el por qué se abrió. Ahora, con respecto a la situación de Hernán Larraín, claro, habla más de una práctica que estaba bien arraigada en nuestro país, que tiene que ver con las reuniones privadas secretas que realizan muchas veces las autoridades. En este caso, en ese momento particular, el senador Larraín era presidente de la UDI, Jorge Abbott no había asumido como fiscal nacional, pero estaba en toda esta etapa del odio, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cuál es el juicio que hacen ustedes sobre este tipo de reuniones, la que al final tiene ahora al fiscal nacional en una situación sumamente compleja? Este fin de semana decía incluso que él no iba a renunciar, pese a que puede enfrentar un proceso de remoción. Sí, bueno, no creemos que sea para llevar a la renuncia del fiscal nacional ni mucho menos, pero sí, claramente lo que nosotros desde Chile Transparente hemos exigido desde un primer momento, que estas prácticas que se pueden conocer coloquialmente como el besamano se transparenten. Es decir, que si hay instancias de reuniones donde se está buscando votos, por ejemplo, para un determinado cargo, esto debiese haber sido registrado, y lo dijimos en el año 2015, en las agendas de lobby de los senadores respectivos, el senador Girard, el senador Larraín y otros senadores que se hubiesen reunido no solamente con el fiscal Abbott, sino con cualquier candidato a la fiscalía. Por lo demás, porque la Constitución establece un procedimiento bastante claro de cómo se nombran estos cargos, y en ese procedimiento no están estas reuniones, pero uno no tiene que ser más papista que el Papa y entender que estos contactos existen, pero lo que nos gustaría a nosotros que fueran contactos absolutamente transparentados. Pero es legítimo, perdona, Alberto, sí, pero es legítimo, por ejemplo, que Hernán Larraín pida una reunión con Jorge Abbott, en ese momento él todavía era senador, para justamente pedir que se agilice un proceso contra un senador de su partido.
Claro, ahí tenemos una situación distinta, porque esa reunión efectivamente nosotros la conocemos porque está registrada en la agenda de lobby del fiscal nacional, que ya es una vez que el fiscal nacional ha sido investido como tal. Y por lo cual, claro, uno podrá podrá cuestionar la naturaleza política de esa reunión, si hay importancia o no hay una influencia en el caso, etcétera, y la pertinencia de tal, pero desde el punto de vista de la transparencia, lo que a nosotros nos interesa es que esas reuniones ocurran a la luz del día, más que decir que no van a ocurrir, porque lo otro sería tapar el sol con un dedo, y la verdad que para eso uno busca transparencia, para que la oposición pueda ocultar, para que otros puedan decir si esa reunión correspondió o no correspondió. Lo que sí sería grave, que en este caso no hay ninguna prueba que eso hubiese ocurrido, que hubiese habido una influencia directa del fiscal regional, que por lo nacional, que por lo demás estaba inhabilitado en una investigación que dirige un fiscal regional. Alberto Prej, se nos fue el tiempo. Director ejecutivo de Chile Transparente, te queremos agradecer mucho el haber conversado con nosotros brevemente esta mañana en la Gran Mañana Interactiva. Muchas gracias, Cristina. Que estés muy bien, Alberto. Muchas gracias. Ahí está.